Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, voy a hacer un resumen de su intervención. En los últimos tiempos cunde el bestseller y además con cada vez mayores volúmenes. Lo malo es que ese bestseller suele tener tanto volumen como mala calidad. Y en ese sentido, su intervención ante esta comisión, si no deduzco mal, es en primer lugar que las 14 muertes, 14 hijos, 14 hermanos, como queramos llamarle, 14 muertes, se produjeron como consecuencia de la falta de previsión de los inmigrantes, no calcularon bien las mareas, además estaban cansados y iban en tropel y, por último, murieron ahogados. Certificado de defunción del Ministerio del Interior. ¿Todo esto para qué? Para 40 días después dar carpetazo a un hecho dramático, que debería haber producido una investigación independiente, como plantea Amnistía Internacional, y debería haber provocado responsabilidades, asunción de responsabilidades. Además de ese carpetazo que nos propone el Ministerio del Interior, también el Ministerio del Interior, que antes se tapó con la Guardia Civil, ahora se tapa con la avalancha y nos dice que ese carpetazo es el prerequisito político, la falta de conflicto político es el prerequisito de un pacto de Estado sobre la migración. A mí me recuerda una magnífica obra de Coetzee, que es Esperando a los bárbaros. Pero, señorías, no hay bárbaros, hay seres humanos. Y no se puede utilizar la seguridad para limitar los derechos humanos. Y de la intervención y de los vídeos que hemos visto hoy y del audio, vídeos y audio que a mí ustedes me han negado, tengo que decírselo claramente. En una reciente respuesta parlamentaria ustedes me han negado lo mismo que han presentado hoy aquí, pero yo podía haberlo visto antes y haber intervenido con mayor conocimiento de causa. Y podía haberlos visto todos, ¿no? Esos vídeos y audios que ustedes presentan aquí lo hacen para sostener su relato. No lo contrastan con otros relatos. Y es que hay otros relatos. Señor secretario de Estado, hay otros relatos, del de Amnistía Internacional. Hay otro relato también aquí, el Caminando Fronteras, de los testigos. Usted, si quiere evitar la comisión de investigación, como parece ser que quiere el Gobierno, usted tiene que venir aquí no solamente con la versión de parte, usted tiene que contrastar su versión con otras versiones tan legítimas como la suya. No lo ha hecho, únicamente ha apuntalado su versión. Pero a pesar de que ha apuntalado su versión, y que creo que hay todavía muchos puntos oscuros y grises en esa versión, usted lo que no puede negar es, primero, la intervención mediante material antidisturbios a personas que están nadando. Es una intervención desproporcionada. La intervención con material antidisturbios a personas que están nadando, y como dicen ustedes, prácticamente en tropel y que han venido caminando, es una imprudencia temeraria. Es una imprudencia temeraria. Y usted nada de esto lo ha negado. Únicamente se refugia en que no hay relación causa-efecto. Pero si no hay relación causa-efecto ya en las muertes individuales, no hay relación causa-efecto. Hay una causa última, pero hay otras muchas con causas. Hay otros muchos determinantes y condicionantes. Y usted me dice a mí que el lanzar pelotas de goma, trazando la línea de frontera, a unos inmigrantes que nadan cansados y que terminan ahogados del lado marroquí no tiene nada que ver con la utilización de material antidisturbio. ¿Eso es lo que me quiere decir? No, señoría, usted no tiene esa convicción. No me lo puede decir porque yo le conozco. De esta Cámara, no me lo puede decir. Yo no lo podría decir, yo no puedo decir lo contrario. Yo no puedo decir lo contrario, pero no me puede decir que entre las concausas, entre los condicionantes y los determinantes de ese ahogamiento no esté también la utilización de un material antidisturbio que es desproporcionado y es imprudente.
Porque todos sabemos, además, cómo está prevista la utilización de material antidisturbios en la legislación. Está prevista para una amenaza letal. Está prevista con un apercibimiento previo. Nada de eso se hizo. Nada. Nada se hizo. ¿Por qué? ¿Porque eran inmigrantes? Yo creo que eso, señor secretario de Estado, ustedes no lo pueden ocultar. No lo pueden ocultar. Y en ese sentido, yo esperaba una asunción por parte del Gobierno de una medida que incluso el propio ministro de Interior, fuera de esta casa, ha dicho que no debió utilizarse. Lo dijo el ministro de Interior. ¿Por qué no nos lo dice aquí? Lo dijo el ministro de Interior. Y a continuación una asunción de responsabilidades. Porque la política es así. La política es un relato de hechos en los cuales se produjeron errores y una asunción de responsabilidades, en este caso, del director general de la Guardia Civil. Porque además el director general de la Guardia Civil mintió a continuación o fue engañado, me da igual. Ahora dice el director general de la Guardia Civil que fue la comandancia. Señorías, un poco de gallardía de la Guardia Civil, un poco de gallardía, de reconocer los errores y asumir las responsabilidades. No pasar en las responsabilidades a los demás, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo la negación de los hechos, la mentira o el engaño y la falta de valentía. La falta de valentía es que prácticamente todos somos responsables menos el Gobierno. Somos responsables de la oposición porque hemos atacado a la Guardia Civil. Es responsable la Guardia Civil porque lo dice el Gobierno, porque los demás hemos criticado al Gobierno. Es responsable la Comisión Europea porque ha dicho que necesita investigar y que necesita claridad. Son responsables a las ONGs a los que ustedes han anunciado van a querellarse contra ellos. Lo dijo el director general de la Guardia Civil, porque ponía encima de la mesa otros testimonios. Yo creo que eso es inaceptable. Este papelón que ustedes han hecho en torno al fallecimiento de 15 personas es algo que deben rectificar. Y eso se rectifica con verdad y con responsabilidades. Con verdad y con responsabilidades. En los hechos probados. No voy a entrar, porque no tengo más datos que los suyos contrastados con los datos de Amnistía Internacional o de la Comisión Europea o de Caminando Fronteras, no voy a entrar en el tema de si el material antidisturbios fue direccional o no. Ellos dicen que fue direccional. Usted dice que no, que trazaba únicamente una frontera. No voy a entrar en si se rescataron a personas o no. Esa es una novedad en relación a la comparecencia del ministro de Interior. En la comparecencia del ministro de Interior no dice eso, señoría. No dice eso. Usted innova en esa materia. Al igual que usted en esa materia innova en relación a la comparecencia del ministro de Interior, porque el ministro de Interior dice que hubo pánico, lo dice expresamente, pánico en el agua. Señoría, y usted elude ese aspecto. Otro aspecto, ¿se lanzan pelotas antes de que nos lancen piedras o es al revés? Cuando están en la playa, ¿están haciendo un duelo de los que entran, desgraciadamente fallecidos, en la playa y hay lanzamiento de pelotas y de piedras? ¿Estamos hablando de violencia o estamos hablando de rabia? ¿De qué estamos hablando? Que no es lo mismo, señor secretario de Estado. Y por otra parte, en relación a los heridos, ¿hay heridos como consecuencia de la utilización del material antidisturbios? Hay ONGs que han visto a heridos y cadáveres que dicen que sí, que hay impactos. Ustedes dicen que no, pero no han contrastado para nada ese tipo de informaciones. Y luego, en relación a los ahogados, mire, la noche del intento de entrada de los inmigrantes, yo ya conocía que había 15. ¿Cómo puede ser? En las redes sociales estaba que eran 15. Seguían diciendo ustedes que eran 9, pero todo el mundo sabía que eran 15. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para eso? Para que al final hubiera una especie de, no quiero nombrarlo, bueno, pues de baile, ¿no?, de muertos durante un periodo que terminan unos de un lado y otros de otro de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que esas cuestiones usted no las ha aclarado con unos vídeos y unos audios que no hemos conocido con anterioridad y con vídeos y audios de los cuales falta una parte, que hemos conocido a través de las redes sociales y que usted no hace ninguna mención a ellos, ¿no? Por ejemplo, la dirección del material antidisturbios, que me parece una cuestión relevante. Termino, señorías. Miren, para curar una herida
en mi profesión, no se puede cerrar en falso. Usted no nos puede proponer hoy aquí que cerremos en falso la herida de Ceuta a cambio de un pacto de Estado, porque en el momento en que empecemos a hablar del futuro de la emigración, se va a extender la infección de la herida. Cuando se cierran las heridas en falso, se infectan. Y para que una herida se cure, la herida de los fallecidos es imposible, seguirá en el corazón de sus familiares y en la ausencia. Pero la herida de la credibilidad democrática de este país, esa herida hay que curarla. Y eso se hace con verdad y eso se hace depurando responsabilidades y sin cobardía, sin cobardía. Y en ese sentido, señor secretario de Estado, ustedes tienen que depurar esta situación. Ustedes tienen que ayudarnos a curar la herida, porque si no, no será posible en el futuro pues llegar a un pacto de Estado. Pero fíjese a qué punto llega la contaminación de la herida, que en estos momentos se puede decir que esta confusión que se ha creado después de los 14 fallecidos, una sensación de tragedia, de fracaso colectivo, está influyendo sobre la moral de los que tienen que estar en la frontera, y hay que recuperar esa moral. Está influyendo sobre la credibilidad del país, y hay que recuperar la credibilidad del país. Y eso es prerequisito indispensable para que nos pongamos de acuerdo y prerequisito indispensable para que hablemos con otros. ¿Cómo va a hablar usted con la Comisión Europea, con el pozo de la desconfianza sobre lo que hemos hecho en la frontera? No es posible. Tenemos que mostrar claramente lo que ha ocurrido, contrastar nuestros datos con los de las organizaciones humanitarias y, por otra parte, asumir responsabilidades. Ese me parece el requisito fundamental. Y política migratoria. Termino con ello con únicamente una frase. Política migratoria significa, sobre todo, cooperación. ¿Usted cree que estamos en la mejor circunstancia en estos momentos cuando decimos no, los que golpearon a los inmigrantes fueron los marroquíes? No, los que han muerto del lado de Marruecos. ¿Qué mensaje lanzamos al gobierno con el que queremos colaborar? Que las concausas que para usted solamente fueron las que tienen que ver con el desconocimiento de las mareas y las que tienen que ver con la llegada en tropel de los inmigrantes, solamente tienen una objetiva, y es Marruecos. Yo creo que con eso no vamos a ninguna parte. Se explicará a usted lo que está pasando en estos momentos en frontera y lo que puede pasar en los próximos tiempos. Y eso significa que necesitamos la verdad por razón democrática, pero necesitamos la verdad también y la asunción de responsabilidades para poder enfrentar la política migratoria con otros, con Marruecos, con el entorno de Marruecos, con la Comisión Europea y con las fuerzas políticas de esta Cámara. Si no, con un cierre en falso, todo se va a infectar y finalmente no valdrá ni siquiera la amputación. Están ustedes a tiempo de la cirugía, y la cirugía, en mi opinión, la mínima, es el director general de la Guardia Civil. Yo esperaba que hoy pusieran aquí su responsabilidad. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Dice el secretario de Estado que el informe que presenta ante esta comisión tiene que ser de parte. Entonces hemos perdido el tiempo. Después de 40 días que venga usted aquí a presentar una serie de vídeos y de informaciones de parte que lo único que hacen es, bueno, pues sostener y no enmendar la posición inicial del Gobierno, pues demuestra que es necesaria la comisión de investigación, que es imprescindible una comisión de investigación, porque el Gobierno no piensa asumir ningún error, no ha asumido ningún error. Cuando alguien dice que no es perfecto, es que fue muy bueno. No es perfecto, pero fue muy bueno. No piensan asumir error y no piensan asumir tampoco ninguna responsabilidad. Ni siquiera la del director general de la Guardia Civil, que está chamuscado, no quemado. En ese sentido, la intervención y la información es una información muy sesgada, dedicada únicamente a fortalecer la posición que ha presentado desde hace 40 días el Gobierno, hace 30 días el Gobierno, ¿no? Entonces, da la impresión de que hemos perdido el tiempo, ¿no? En segundo lugar, lo que
Parece que no fue perfecto, por utilizar el lenguaje del secretario de Estado, fue la utilización de material antidisturbios en unas condiciones como las que había ese día. No fue perfecto. En mi opinión, fue un error. Pero dice el secretario de Estado que él está para respaldar el error y los ciudadanos para comprenderlo. No. Si no fue perfecto y fue un error, usted está, y el Ministerio de Interior, para asumir responsabilidades. Y los ciudadanos para criticar y para pedir cambios. Eso, lo fundamental. Los responsables políticos y parlamentarios, para eso estamos aquí, para representar esa necesidad de los ciudadanos de claridad, de verdad y de rectificación en esa materia, ¿no? Porque de nuevo vuelve a confundir los planos, ¿no? Cuando habla de la responsabilidad y prácticamente la remite a la responsabilidad penal. Ya sé que la jueza va a investigar, ya que sé que si hay un ilícito penal, además de un error político, la jueza va a pedir determinada pena, pero no estamos en eso. Ya veremos. Lo que le decimos es que si ha habido un error y un error grave, usted dice que no hay relación causa-efecto. Bien, con la misma razón puede decir que ha existido relación causa-efecto. ¿Sí? Utiliza unos datos y los datos de las ONGs van en contrario. Bueno, pues un grave error requiere responsabilidades y no esperar para la responsabilidad penal, sino responsabilidades políticas. ¿A qué esperan ustedes? ¿A que la infección que en estos momentos afecta, ¿no?, a la responsabilidad política del director general de la Guardia Civil se extienda al conjunto del Ministerio de Interior? ¿A que la infección se extienda al conjunto de la política migratoria? Porque esa actitud del director general de la Guardia Civil, y eso que ha dicho usted, de que solamente le corresponde desde la política respaldar y a los ciudadanos comprender, esa actitud merma la credibilidad de nuestro país. La credibilidad de nuestro país y la credibilidad de nuestra política migratoria, que teóricamente combina respeto a los derechos humanos y seguridad. Bueno, pues esa combinación está en estos momentos en la Almoneda, está en duda. Está en duda en casa y fuera de casa. Por tanto, en casa dificulta cualquier tipo de negociación y de acuerdo entre las fuerzas políticas y entre las instituciones, y fuera de casa nos debilita con respecto a la Comisión Europea, con respecto a nuestros posibles aliados, con respecto a aquellos con quienes tenemos que cooperar para enfrentar la política o para abordar la política migratoria. Bueno, voy terminando, en relación a la cuestión tan concreta sobre esto de expulsiones, devoluciones, la verdad, están ustedes alambicando el asunto hasta que se hace incomprensible. Vamos a ver, si resulta que hay una parte del territorio español, parece ser que es lo que está antes de llegar a Guardia Civil. Hay una parte del territorio español en la frontera o en la playa, que ni es española ni es marroquí y, por tanto, permite la devolución sin ninguna garantía, por ejemplo, del derecho de asilo. Si eso es así, hombre, tendrán que declararlo. Igual que en los aeropuertos, creo que utiliza ese símil el coronel de la Guardia Civil en su informe, en los aeropuertos eso está declarado. Ese territorio está declarado. Y además en ese territorio existe derecho de asilo. Fíjese qué curioso. Entonces ustedes tendrán que declarar aquella zona del territorio que no tiene las garantías del Estado español, pero donde existen garantías de derecho internacional. Tendrán que decidirlo y yo creo que es algo que tendrán que decirlo y no vale únicamente con este juego de palabras de expulsiones, devoluciones y demás, que son incomprensibles para los ciudadanos y que también merman en ese sentido nuestra credibilidad. Y por último, me ha entendido mal con respecto a la moral de la Guardia Civil. Me ha entendido mal. Lo que debilita la moral de la Guardia Civil no es que se haya producido, en este caso, un error que tendrá su responsable directo y su responsable político, eso espero, ¿no?, sino la cadena de despropósitos posterior. Lo que debilita la moral es yo creo que 6 rectificaciones que se producen por parte de órganos distintos del Ministerio del Interior y las versiones del Ministerio del Interior en esa materia. Eso debilita a cualquiera, ¿no?
Y lo que debilita también la moral de la Guardia Civil y la moral de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad del Estado es precisamente que no haya una orientación y un protocolo claro para situaciones como las que han vivido. Y creo que eso es lo que los ciudadanos y que en este caso los guardias civiles también exigen. Agradezco su comparecencia, pero como digo, como comparecencia, digamos, para dar carpetazo a este tema, solamente tiene alguna virtualidad si hubiera por parte del Gobierno una voluntad contrastada de investigación, que no la hay, es su versión, y por otra parte si hubiera también la asunción de responsabilidades, que tampoco las hay. Por tanto, este tema sigue abierto por mucho que quiera el Gobierno, sigue debilitando la credibilidad del país y sigue debilitando la posibilidad de cualquier acuerdo, al menos desde el punto de vista de mi grupo parlamentario. Muchas gracias.